Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar la segunda videoclase y el tema es efectos del calor. Pero primero recordemos lo que es calor. Calor es una energía en transición, es decir, va de cuerpos o zonas calientes, es una energía que se mueve de cuerpos o zonas calientes a cuerpos o zonas frías. Como efectos del calor tenemos, es decir, ¿qué produce el calor? Cuando un cuerpo absorbe calor o deja salir calor. Puede ocurrir variación de la temperatura, es decir, sube o baja su temperatura. Puede existir un cambio de estado, es decir, puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o a la inversa. También puede ocurrir la dilatación o contracción, es decir, que un cuerpo puede aumentar sus dimensiones o puede reducir sus dimensiones. Finalmente, hablaremos de un concepto o una constante propia de cada sustancia, de cada elemento, como es el calor específico. Pues bien, vamos a continuar. Vamos a observar el siguiente video. En el siguiente video, nosotros podemos ver aquí las moléculas de un sólido. Si nosotros le subimos la temperatura a un sólido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que las moléculas empiezan a vibrar más, es decir, aumenta su energía interna y se separan más. Si a este sólido que ya se transformó a líquido le damos más calor, las moléculas van a empezar a separarse mucho más y a vibrar en mayor cantidad. Si ahora invertimos el proceso, ahora enfriamos a estas moléculas, se vuelven a juntar y vibran un poco menos. De igual manera, si a este grupo de moléculas les enfriamos mucho más, es decir, retiramos calor, nuevamente se pondrán juntas y vibrarán menos. De esta manera hemos recreado cómo al interior y microscópicamente se produce la variación de temperatura. Cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta su energía interna y sube su temperatura. Si nosotros sacamos calor de un cuerpo, disminuye su energía interna, también disminuye su temperatura. A continuación, vamos a ver en qué se utiliza este fenómeno. Si damos calor a un cuerpo, eleva su temperatura. Y en la vida real, ¿en qué se utiliza? Una de las aplicaciones en la vida real para qué se utiliza el aumentar la energía interna de un cuerpo dotándole calor es que los cuerpos llegan, como en este caso, un pedazo de hierro llegó al rojo vivo. Es decir, se le dio calor. Y cuando se le da calor a un cuerpo, sus moléculas empiezan a vibrar mucho más. ¿Y qué es lo que sucede? Que este pedazo de hierro se vuelve más blando. Y mediante una prensa gigante le dan forma. A este trabajo de dar forma a un cuerpo que ha sido calentado se le llama forja. Y es aquí donde se aplica el aumento de calor para algo en la vida real. Pero aquí nace una pregunta. ¿Cuánto de calor se debió dar a este cuerpo para que se ponga al rojo vivo? La respuesta a esta pregunta la veremos más adelante. Bien, ahora vamos a tratar los cambios de estado. Como ustedes saben, la materia se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Aquí tenemos nuestro termómetro. ¿Qué pasa si al sólido le subimos la temperatura? Como ustedes pueden ver, el hielo se va a derretir y ha cambiado de estado. Para que se produzca esa fusión, tuvo que darse calor a este cuerpo. Si al líquido le damos calor, va a convertirse en vapor y se ha producido la vaporización. Es porque le dimos calor al líquido. Pero ¿qué pasa si ahora bajamos la temperatura? Es decir, quitamos al vapor calor y ahora se ha producido la condensación. El vapor se transformó en líquido. Y si a este líquido le seguimos sacando calor, se ha producido la solidificación y el líquido se ha transformado en sólido. De esta forma, nosotros hemos visto cómo el calor influye en los cambios de estado de las sustancias. Si aumentamos calor, va de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Y si retiramos calor, va de gaseoso a líquido
y de líquido a sólido. Un ejemplo que podemos observar en la vida diaria de la utilización del cambio de estado es cuando obtenemos hierro en forma líquida para fabricar piezas. Podemos ver en el video cómo estos hombres ponen chatarra que se encuentra en estado sólido, es decir, piezas de hierro en estado sólido, que va a ser cargado a un horno cubilote. El horno cubilote es el lugar donde se funde el hierro, es decir, se derrite. Cuando la chatarra es cargada al horno, después de un cierto tiempo, vamos a ver cómo se empieza a derretir el hierro. Se forman unas gotitas. Pero miren, ¿por qué se derrite el hierro? Porque al hierro se le tuvo que poner calor, es decir, al hierro le estamos introduciendo calor. Y como su energía interna aumenta, las moléculas vibran tanto que se transforman en líquido. Luego, ese hierro, en forma de colada, es llenado en los moldes para producir nuevas piezas. He aquí una aplicación de un efecto del calor. Nosotros introducimos calor en una sustancia para cambiar su estado. De estado sólido, que era la chatarra, al estado líquido, que es la colada de hierro, que es la que se utiliza para fabricar piezas en los talleres de siderurgia, es decir, donde se fabrican piezas por fundición. Continuando ahora vamos a hablar sobre la dilatación. Les había dicho que los cuerpos cuando se calientan, estos se dilatan y cuando se enfrían, estos se contraen. Aquí vamos a ver un ejemplo de dónde se utiliza este fenómeno en la vida real para que sea en provecho de todos los seres humanos. Todo mundo, como dice, conocemos un tren y algunos hemos viajado en un tren. Los trenes se deslizan sobre unos rieles. Ustedes ven y han estado en la ciudad y hemos visto estas uniones. Están separados los rieles. A estas se les llama juntas de dilatación. ¿Y para qué existen estas juntas de dilatación? Sirven cuando durante el día, cuando son días calurosos, los rieles se dilatan, se estiran y por lo tanto esas juntas sirven para que se puedan estirar. Si es que no existieran esas juntas de dilatación, pasaría algo. Y ese algo sería que los rieles se van a torcer. Y lógicamente el tren no podría pasar. En este ejemplo, miren, tenemos unos rieles en los cuales tal vez no se dejó las juntas de dilatación y los rieles miren cómo se doblaron. Es decir, que estas juntas de dilatación son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando el riel se calienta en el sol, ellas se dilatan, es decir, se estiran, crecen, y hay que dejarles ese espacio para que se estiren. Cuando no se deja ese espacio para que se dilaten, para que crezcan, va a ocurrir esto, lo que están viendo. Las líneas del tren van a buscar una forma de estirarse, y la forma en que se han estirado, se han dilatado, es haciendo estas figuras. Lógicamente por aquí no va a poder pasar un tren. Pues bien, luego de ver los efectos que produce el calor cuando un cuerpo absorbe o del cuerpo se retira calor, hemos visto que puede variar su temperatura y una aplicación es calentar los cuerpos para que sean más fácil de ser moldeados. Hemos visto también que se puede producir un cambio de estado, es decir, de líquido a sólido o de líquido a vapor, o al contrario, de vapor a líquido y de líquido a sólido. También hemos visto que otro efecto de quitar o añadir calor es la dilatación o la contracción de cuerpos. Hemos visto que en las líneas del tren dejan unos espacios llamados juntas de dilatación para que cuando los rieles se calienten, estos se puedan dilatar. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿podemos calcular la cantidad de calor que debemos dar a un cuerpo para que cambie su temperatura? ¿Podemos calcular la cantidad de calor que se debe dar a una sustancia para que cambie de estado? ¿Podemos calcular la cantidad de calor que debemos dar
o retirar a un cuerpo para que se dilate o para que se contraiga una cierta medida? Claro que sí, se puede hacer estos cálculos. Pero algo muy importante para lograr saber cuánto de calor hay que dar al cuerpo para lograr estos efectos es un concepto denominado calor específico, que vamos a explicar a continuación. Pues bien, vamos a hablar de lo que es el calor específico. Voy a referirme que el calor específico es algo propio de la materia. Primero recordamos que calor es algo o es igual a energía. Recordamos también que las moléculas de un cuerpo se encuentran vibrando, pero si a este le damos calor, es decir, aumentamos su energía interna, estas moléculas van a vibrar más, como ustedes pueden ver. Este calor puede ser dado de diferentes formas. Puede ser dado por el fuego, por la radiación del sol, o puede ser dado por un microondas. Eso ya habíamos estudiado en los mecanismos de transferencia. Puede darse calor por conducción, por convección o radiación. En este caso tenemos dos recipientes. En el uno están vibrando más las moléculas, por lo tanto está más caliente. Por eso se quema la mano. Aquí tenemos dos sustancias. Agua en estado líquido y tenemos unas barras de hierro. El agua y el hierro se encuentran sus moléculas vibrando a una velocidad moderada. Pero si en ese rato a las dos sustancias les ponemos al sol, vemos que las moléculas del hierro empiezan a vibrar mucho más que las moléculas del agua. Eso quiere decir que el agua, si le damos una caloría a 1 gramo de agua, va a aumentar 1 grado Celsius de temperatura. Mientras que al hierro, para que a 1 gramo de hierro suba 1 grado de temperatura, solo le di 0,1 calorías. A esto nosotros llamamos calor específico. Recordemos. Vamos a recordar lo que es calor específico. Lo que es el calor específico, entonces ha sido la cantidad de energía o de calor que yo le tengo que dar a un cuerpo para que suba en 1 grado centígrado su temperatura. En este caso, habíamos visto que el agua necesitaba 1 caloría por cada gramo para subir 1 grado centígrado su temperatura. En cambio, el hierro necesitaba 0,1 calorías por cada gramo para subir 1 grado centígrado. Es decir, que los calores específicos del agua y del hierro son diferentes. De esta manera podemos establecer que los calores específicos de las sustancias son diferentes. Cada sustancia tiene su calor específico. Y nosotros debemos tener eso al alcance. Los calores específicos usted puede conseguirlos mediante las tablas que aparecen en los libros de física para hacer los cálculos. Por lo tanto, cada sustancia en la naturaleza tiene su calor específico. Es decir, el agua tiene su valor de calor específico. El hierro tiene su valor de calor específico. Y así los otros elementos de la naturaleza. Aquí vamos a observar un experimento. Se ha puesto en un globo arena, agua y aire. Abajo está una vela. Aquí se le está dando calor. Se revienta primero el globo porque la arena ya empezó y absorbió el calor rápidamente. Es decir, tiene un calor específico menor. Luego revienta la arena, el globo que tenía aire, porque el aire tenía un valor determinado de calor específico. Y al último se mantiene el globo con agua. ¿Y por qué no se revienta? Porque el agua sigue absorbiendo calor y no eleva su temperatura hasta que se reviente. Con esto hemos evidenciado que cada sustancia absorbe una cantidad de calor determinada. No todas absorben calor a la misma velocidad. A esta característica la llamamos calor específico.